Hoy no hubo show en el Consejo de Ministros, en la casa de los famosos ministeriales, pero sí se echaron un montón de cuentazos que pues vale la pena hablar de los cuentazos que se echó el petrismo en audiencia nacional, en horario estelar. Arranquemos por algunos. Empezar a decir que el agua moja, básicamente dice Gustavo Petro, que el ejército es para cuidar las fronteras y cuidar la seguridad. Algo que nunca habíamos entendido los colombianos, que era supuestamente para eso. Lo curioso es que lo dice hoy que se cumplen varios años, no recuerdo los años, de cuando el ejército y la Fuerza Aérea bombardearon en la frontera con Ecuador a Raúl Reyes. Curioso el dato cuando antes criticaban que las fuerzas militares cubrieran y cuidaran nuestras fronteras, ¿no? Pero es que también nos dice otras cosas. Le recrimina al ministro de Hacienda que es que antes los gobiernos sí tenían plata para construir y que como en emergencia sí construían ellos y ellos no. Le bota el sablazo. Ahí tiene, ministro. Antes sí había plata. Sí había plata porque la sabían manejar, doctor Gustavo Petro. Nos dice que en la locución pues, que está dedicada a decir que el agua moja, se dedica a mirar la época de Santos, a decir que todo lo que pasó en Odebrecht, ahí se gastó 20 minutos, que no sabemos para qué esa pedorrata, esa montón de palabrería, no sabemos para qué, sino para aterrizar en un tema y decirnos que la mágica solución a todos los problemas en el Catatumbo es hacer una vía entre el Tarra y Convención y entre Convención y La Mata. Y mágicamente desapareció el problema en el Catatumbo, desconociendo que esto es un tema de drogas, es un tema de violencia, es un tema de control armado y territorial, es un tema de contrabando, es un tema en donde también está involucrado el régimen de Venezuela, que tanto se han dedicado a proteger. Y entonces nos dicen que la vía es la solución mágica, pero no contentos con eso nos dicen es que la vía la van a contratar con las juntas de acción comunal, cosa que la Corte Constitucional y las leyes ya le habían prohibido a Gustavo Petro, porque las juntas de acción comunal no tienen la experticia para hacer las obras como se requiere en la ley de contratación, la ley 80 y en los manuales de las normas técnicas colombianas que nos dicen cómo se deben construir y cómo no las vías. Pero más allá de eso, ese es un puro cuentazo. Lo único que va a pasar en este caso es que va a fortalecer económicamente a las guerrillas de la zona, especialmente a la ELN, vía extorsión a las comunidades que reciban los dineros de giros directos para las juntas de acción comunal, que van a terminar siendo extorsionadas por estas bandas criminales y guerrilleras del norte de Santander. La misma razón por la cual no se llevan vías a muchas partes del país, porque los constructores, la gente que tiene el billete para construir, no van, porque le tienen miedo a la vacuna, a la extorsión de las guerrillas, etcétera, etcétera. Después se dedica otros 10 minutos a filosofar sobre por qué la gente mata. Después empezaron a patraciar junto con el ministro de Educación sobre la Universidad del Catatumbo. Se dieron cuenta que no hay suficientes jóvenes en el bachillerato para llevarlos a una universidad en el Catatumbo y que por ende pues deberían resolver primero la cobertura de educación. Pero no contentos con esto se echan el otro cuentazo, y entonces que van a llevar al SENA y que a ese SENA lo van a meter en un campamento de Ecopetrol, que supuestamente porque Ecopetrol lo puede regalar y construirse otro. El problema es que el mismo ministro le dice a Petro que tienen un pequeñito problema, y es que los campos de Ecopetrol, como todos los del país, quedan bastante retirados, no tienen vías de acceso, es imposible llegar a estos campamentos, así hagan universidades, son universidades que no tienen vías o que aún con vías, como pasa en el Meta, con los campamentos en Puerto Gaitán, en Castilla la Nueva, en Puerto López, etcétera, etcétera, aún con vías. Son vías de más de 3 o 4 horas de distancia totalmente asfaltadas. Y así ya nos aburrió en esa primera hora y media de Consejo de Ministros. Siguen los demás ministros en este momento que seguramente estarán haciendo la misma tarea, diciéndole al presidente barrabasadas de lo que no han hecho y puras promesas de campaña, como lo dijo el mismo Gustavo Petro en este Consejo de Gobiernos. Lo que están buscando es perpetuarse en el poder y continuar su proyecto político. Pero se les olvida lo más básico del Catatumbo, la seguridad. No nos hablaron absolutamente nada sobre la seguridad, sobre cómo van a resolver la lucha contra el crimen, la lucha contra las guerrillas, la toma guerrillera que tiene el ELN en el norte de Santander y cómo lo van a combatir. ¿Será que van a por fin a quitar esa política de paz total fracasada que lo único que nos ha dejado son más zonas del país tomadas por las bandas criminales y por la guerrilla? ¿O será que todo esto es simplemente un show más del gobierno de Gustavo Petro para seducir ignorantes y babosos bobitos que le creen? ¿Ustedes cómo lo ven? Los leo.